Quiero hablar de un tema de adicciones. Primero un chistecito. Una vez alguien entra a una tienda electrónica y le dice a la persona ahí, le dice, ¿cuánto para la tele en la entrada? Le dice, tú fumas pot, ¿cómo se dice? Weed, Marihuana. marihuana. No vendo a gente que fuma marihuana. Bueno, regresa una semana después, le dice, I'm clean, ya, dejé de fumar. ¿Cuánto es el set de la tele ahí en la entrada? Le dice, te dije que no vendo a gente que fuma marihuana. Le dice, pero ¿cómo sabes que fumo marihuana? Dice, get out of here, vete de acá. Regresa. Regresa un mes después y dice, bueno, ya estoy clean, ya no fumé un mes marihuana. ¿Cuánto es el set de la tele en la entrada? Y le dice, ya te dije que no vendo a gente que fuma marihuana. Dice, pero ya paré. Dice, no paraste. Dice, ¿cómo sabes que no paré? Dice, porque el set de la entrada no es una tele, es un microondas. Entonces, quiero hablar de este tema un poquito, porque la Torah aquí dice algo que es muy importante para nosotros como familias. La Torah trae un caso de una persona que no tiene dinero y lo primero que va a vender es la porción que le dieron según el libro en Yoshua de la parte de Israel que cada familia recibía según las tribus. Entonces, cada persona, cada familia tiene una porción donde tiene su casa y un campo para trabajar. Entonces, la Torah nos dice qué pasa cuando una persona le va mal, va a tener que vender su campo. Después dice la Torah, pero puede ser también que se vaya vaya a necesitar más dinero para salir de su problema y va a tener que vender su casa. Y si vende su casa, a lo mejor no va a ser suficiente y después la Torah da varios ejemplos de lo que puede vender y qué va a pasar para llegar a un punto y dice, ¿y qué pasa al final? Puede ser que se vende como esclavo, él mismo. Antes se hacía eso, se vende como esclavo para poder pagar sus deudas o para poder pagar a su familia para que puedan sobrevivir. Y hay dos tipos de esclavos. Hay esclavo que va a ir con la gente de su cultura, con nosotros judíos, y si no encontró un judío que lo quiera comprar como esclavo, entonces la última opción que era que se va a ir a gente no judía, no por un tema de racismo, pero por un tema cultural muy diferentes. Y también en la tierra de Israel antes eran puros judíos que vivían porque simplemente agarraron la tierra y se la dividieron entre todos. Y entonces, por ende, está hablando de este tema de una persona que se vendió a un no judío. Bueno, por un tema otra vez religioso, técnico y cultural, ahí dice la Torah, es una obligación de parte de sus familiares de sacarlo de esta situación. Y una vez que se vendió a una persona que no es de su pueblo, va a tener que ser rescued o comprado de regreso por gente de su pueblo. Ahora, en el orden de la gente que va a tener que, o sea, que tener esta mitzvah, este commandment, de ir a sacar a esta persona de su situación. El orden de la gente que lo tiene que ir a ayudar es el siguiente. La verdad que antes de darles el orden, quiero que piensen un segundo. ¿Qué viene al pensamiento de la persona? ¿Qué viene a la mente de la gente cuando les dice hay una persona que está en dificultad? ¿Quién es la primera persona que no pensaría en venir a ayudar? Si es una persona bastante joven, entonces estamos hablando del padre. Sin embargo, la Torah va a dar los siguientes ejemplos. La Torah dice, primero, los hermanos son los que se tienen que ser responsables de ayudar a esta persona a regresar a casa. Segundo, en hebreo, dodo. Dodo es el tío. Ben dodo es el primo.
Cuarta opción es cualquier pariente que tenga, que sea más lejano que un tío o un hermano, un tío o un primo. Y el último dice, o él mismo. Si él está en una situación económica en cierto momento que ya puede salir de su problema, o sea, puede entregar el dinero a su dueño nuevo, lo tiene que hacer. La gran pregunta que hacen acá es, ¿por qué el padre no está incluido en la lista de la gente? Tendría que haber dicho, como vamos en orden de prioridad, tendría que haber dicho el padre, los hermanos, el tío, los primos y cualquier otro. Pero acá el padre, que es lo más importante, lo ignoran. No está en la foto acá, no está incluido. ¿Por qué no? Esa es una gran pregunta que tenemos sobre este pasuk. Para contestar esto, la verdad que no se habla de mujeres porque antes la mujer no trabajaba, no se olviden. Y como la mujer no es la que trae el dinero a la casa, entonces no tenían flexibilidad de poder ayudar en una situación similar. Y por eso no trae la madre o la hermana. Pero sería lo mismo. Aquí faltan una presencia parental. ¿Por qué no se trae nada de esto en este paso? Que el padre venga a pagar al hijo como si fuera que el padre no tiene esta obligación de ayudar al hijo. Es raro. Entonces, tenemos que entender algo, aunque hoy en día ya no hay esclavitud, pero hay algo muy similar a esclavitud. Yo creo que la Torah puede ser que esté hablando de otro tema. La esclavitud, en dos palabras, es cuando la esclavitud típica, es de una persona que, como dijimos, no tiene entradas, y entonces se va a hacer esclavo. Esclavo para que alguien le diga qué hacer. El segundo, que uno es esclavo, pierde el derecho a pensar, a analizar, a ser sí mismo, a tomar decisiones. Ya no tiene esta flexibilidad, este lujo. Porque desde aquí en adelante él no va a tomar responsabilidad por nada, él no va a tomar decisiones, sino alguien le va a decir tú tienes que hacer aquello o el otro. Eso es la definición de esclavitud. Perder el lujo de ser sí mismo. Perder la posibilidad de decidir, sino va a tener que seguir por el resto de su vida adentro, por lo menos de su esclavitud, va a tener que seguir lo que le están diciendo hacer. Eso es un esclavo. Yo pienso que hoy en día todavía somos esclavos. La esclavitud no ha terminado. Ha terminado que ya no hay esclavitud literal como había antes en los Estados Unidos y en otros lugares, hasta recientemente, pero hay esclavitud de otras cosas. Hay gente que son esclavos de su dinero, hay gente que son esclavos de su trabajo, hay gente que son esclavos de la droga, hay gente que son esclavos del alcohol, hay gente que son esclavos al internet y hay gente que son esclavos a su celular. Lo que llama uno una adicción, yo lo llamo esclavitud, es lo mismo. Es una palabra un poquito más adaptada, porque esclavitud es raro, pero es lo mismo. Es lo mismo igualito. Porque si la definición de esclavitud quiere decir perdí control, no soy el que decide, sigo lo que me digan, es lo mismo, nada más que vamos a reemplazar el maestro o el dueño con un celular. Si estoy hablando con alguien, o si ustedes están hablando con alguien, o si alguien está hablando con ustedes, y le entra una llamada a la mitad de esta discusión, y lo primero que hacen es checar quién está llamando, o mirar su texto, o a la mitad de algo estar mirando otra cosa, tengo mala noticia. Eso quiere decir que somos esclavos. Somos esclavos no de un dueño, no somos adictos a algo muy grave, somos adictos a algo. Eso es lo que se llama esclavitud. Hay esclavitud que es muy grave, hay esclavitud que es menos grave. Hay esclavitud que es muy difícil trabajar, hay esclavitud que es menos difícil trabajar. Estamos a tiempo, podemos trabajar ciertas cosas. Pero vamos a hablar de manera muy general. Cualquier tipo de adicción. Cualquier tipo de adicción, pero vamos a hablar más de las adicciones más difíciles como droga, alcohol y este tipo de cosas que son muy destructivas. Esas adicciones, la Torah aquí nos va a enseñar algo que puede ser un secreto a muchas cosas. Primero, ¿cómo uno se da cuenta que es adicto a algo?
Dijimos que perdió totalmente el control. Muchas veces es difícil que el adicto mismo se dé cuenta de eso. Y cuando la gente le dice, pero ¿no te das cuenta que estás fuera de control? Lo único que dicen, no. Cuando una persona ha tomado y quiere manejar, y uno le pregunta, ¿puedes manejar? Es la peor pregunta que le pueden hacer. Porque nunca el que está borracho se va a dar cuenta que no ve bien y que no... Él siente que está bien, que está normal, que ve muy bien y bueno, se siente muy bien, muy alegre, pero nunca va a seguir, va a poder decir, va a poder aceptar, va a poder reconocer que él está fuera de control. O sea, no va a decir, no, no puedo manejar. Raras veces uno que está muy consciente y todavía no ha llegado a ser borracho va a decir eso. O sea, ya una persona de un background religioso que estaba una vez en Las Vegas jugando, tenía una adicción a gambling, al juego, al casino, que también es una adicción muy fea. Y esta persona estaba sentada en la mesa con un vino al lado y viene alguien que dice que no sabe quién era y quién fue, pero alguien le viene y le dice en la oreja, hoy es Yom Kippur. Y le penetró eso como una flecha en el corazón. Y se dio cuenta y dijo, estoy tan adicto a gambling que ni me di cuenta de que hoy era Yom Kippur. Quiere decir que perdí totalmente el control y Baruch Hashem, él se salió de su problema. Pero quiere decir que la base, lo más básico de lo que es una adicción es pérdida de control. Exactamente como el esclavo, que no decide. Pero aquí la Torah nos viene y nos dice algo muy importante. ¿Saben qué dice la Torah? ¿Cuál era nuestra pregunta? ¿A dónde está el Padre? Aquí la Torah te está diciendo, ¿sabes cómo uno termina siendo un adicto, un esclavo? Cuando no hay un Padre. Ahora, no es siempre verdad. No es siempre verdad. Lo que voy a decir es algo muy general. Pero salió un research que la gente adicta en general, 85% de la gente adicta es gente que no tenía una presencia paternal o maternal en su vida. Cuando no había un padre o una madre que quería o que pensaba, o que comunicaba a su hijo o a su hija que eran gente capaz, que era gente que tenía un potencial extraordinario, que era gente que podía subir, que podía seguir adelante. 85% de la gente que fue adicta a un nivel serio era gente que no sentía que tenía una familia alrededor, que tenían ojos que estaban mirándolos para decirles, creemos en ti, que tú puedes ser algo. ¿Y esto qué dice la Torah acá? ¿Por qué la Torah ignora al Padre? Porque la Torah dice, acá no hay un Padre. Por eso el que le va a sacar de su problema no va a ser el Padre, porque el Padre no era parte de su vida. Y generalmente ese va a ser el problema más grave. Por eso la Torah ignora al Padre. Eso es textual. Tenemos un texto, un versículo que dice claramente que un padre no es parte de la vida de su hijo. Por eso se hizo un esclavo. Si no, es ilógico que no hablen del padre. Acá es lo más básico. El primero que va a ir a buscar a su hijo en cualquier situación es el padre. Pero si no hay padre, entonces obviamente que no va a ir. Con la falta de armonía familiar que viene parte de los papás como una protección para los hijos, este vacío lo tiene que llenar con otra cosa. Y este vacío parental lo va a llenar con un tipo de adicción para sentirse en seguridad. Y ese es el problema más grave que hay con la adicción. Otra vez, es algo general, hay casos que son diferentes, no es para todo, pero de manera general es lo que nos enseña aquí la Torah. Escuché una historia de alguien que se estaba divorciando por otra persona, por otra mujer, y empezó a salir después de su divorcio con esta mujer, con su novia, y tenía un hijo del primer matrimonio. Y su hijo, que tenía 17 años, tenía una muy mala relación con la novia de su papá, le echaba la culpa que el divorcio de sus papás fue por culpa de esta persona. Y con razón, así era el caso. Y la relación era muy mala. Un día que vino el novio, o sea, el papá de este muchacho, y le hizo proposal, así se puso, "Would you marry me?" Y saben, cuando uno le ofrece el proposal, siempre hay una chance de que diga que no. Acá no le dijo no, pero la novia le dijo sí,
estoy de acuerdo, me quiero casar contigo, pero con una condición. Que en esta casa tu hijo no puede decidir. Que a esta casa tu hijo no ponga los pies. Porque estamos en una relación muy difícil con tu hijo. Y es o yo o tu hijo. El novio, que es el padre del muchacho, le dijo a su novia, déjame pensar. Lo pensó y unos días después le dijo, estoy de acuerdo. El gran problema era cómo iba a presentar eso a su hijo. O sea, básicamente le está diciendo a la novia, me voy a casar contigo, pero tengo que echar de mi casa, de su casa, a mi hijo. Entonces, ¿qué hizo? Era una persona de mucho dinero. Para tratar de hacerlo más fácil, hizo unas compras y se presentó así a su hijo y le dijo, mi querido hijo, tú sabes que me voy a casar con fulano de tal, y bueno, la relación entre ustedes no está funcionando, entonces de aquí en adelante vamos a tener una dificultad, pero antes de hablarte del tema, te quiero primero que sepas que yo soy tu papá y que siempre vas a tener alguien con quien contar, bla, 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 y todo el cuento. Y le da un sobre con $20,000 en efectivo. Le da una American Express Black y le dice, puedes gastar lo que quieras, cuando quieras, a donde quieras, no voy a checar y no tienes que pagar. Yo lo pago cada mes de tu vida, no tienes lo que preocuparte. Le dio aparte de eso unas llaves de un Lamborghini. Aquí era tu sueño, tienes tu Lamborghini. Y le dio una llave, un condominio en Bal Harbour, precioso. Le dijo, es tuyo, lo compré, está renovado, buenísimo, acá está. Y le dijo, pero a una condición. No regresas a casa más nunca. Porque eso no va a funcionar. Le dijo, I'm sorry, perdón, pero este muchacho agarró todo y se fue. Yo creo que cuando lo agarró dijo, big deal, igual mi papá, bueno, hizo sus decisiones, no sé qué. Unos meses después, estaba con un psicólogo, le está diciendo al psicólogo, me voy a suicidar. Y dice, psicólogo, ¿por qué te vas a suicidar? Si tienes todo. Le dijo, no tengo nada. No tengo nada. ¿Por qué? Yo les voy a explicar por qué. Porque un vacío emocional no se llena con dinero. Un vacío emocional se llena con emoción. Y si él no tenía a la parte emocional de su papá, ¿cómo podía seguir? No podía seguir. Entonces le dijo, él me está tratando de llenar este vacío con eso. Eso no va a ir a ningún lado. Yo necesito un padre. Y si no tengo un padre, entonces no tengo vida. Eso es lo que nos enseña la Torah. Adicciones, problemas, todo eso. Sí, vamos a echarle la culpa al que lo está haciendo y cada uno es responsable con su situación. Pero a los padres de familia, cuidado, porque lo que requiere una persona y cuando está tratando de llenar un vacío, es un vacío emocional que viene de una protección y de ojos de papás que quieren lo mejor para sus hijos. Pero lo tienen que decir, tienen que hablar con sus hijos, a decirle primero te quiero mucho y yo creo que vas a poder salir adelante y tener una relación desde el día uno que nacieron, de confianza y de entrega y de mucho ambición, que yo sí creo y sí, yo sé que vas a poder ser exitoso en tu vida y eso es lo que necesita un niño o una niña. Y si los papás no están dispuestos a hacer eso, entonces ¿qué? Yo les voy a decir entonces ¿qué? Hay un jidá que trae lo siguiente y con eso vamos a acabar. Hay un pasuk que dice en la Torah que cuando Jacobo tiene el sueño famoso que se está acostando en la montaña Bet Elohim y él tiene un sueño y en su sueño ve la escalera y ahí se presenta a Dios y Dios le dice así, yo soy Eloque Abraham Avija, literalmente soy el Dios de Abraham tu papá, de Eloque Yitzhak y soy el Dios de Yitzhak. Señores y señoras, sabemos que el papá de Jacob era Yitzhak y el abuelo de Jacob era Abraham. ¿Por qué Dios se presenta como el Dios? Se presenta a Jacob como el Dios
de su abuelo, en vez de decir tu abuelo Abraham, dice tu papá Abraham. Y cuando habla de Yitzhak, su papá, no dice tu papá, sino dice Yitzhak. El Dios de tu papá Abraham y de Yitzhak. No es cierto. Era el Dios del abuelo Abraham y del padre Yitzhak. Pero con Yitzhak no dice padre, no dice nada. No hay título. Pero con Abraham sí dice que era su padre cuando era su abuelo. ¿Por qué? Pregunta el Jidá. Contesta el Jidá algo impresionante. Dice, ¿sabe qué pasa? Yitzhak quería mucho a Esav, no quería a Jacob. Pero Abraham, que era el abuelo, quería mucho a su nieto Jacob. Entonces lo llamaba Beni, mi hijo. Tenía una relación muy cercana, ese mito Javivut. Por quererlo mucho, lo llamaba hijo mío. La botella, ¿sabe qué dice el Jidá? El Jidá aquí dice algo impresionante. Dice que hay un padre biológico y hay un padre que la Torah va a llamar el padre. El padre biológico va a ser la ADN. Pero según la Torah eso no es un padre. Según la Torah, un padre es alguien que llama a su hijo mi hijo. Es alguien que tiene feelings, mitoch havivut, porque lo quiere mucho al hijo, entonces lo llama a mi hijo, que tiene una relación con un padre. Porque si no hace eso, según la Torah, pierde su título de padre. Por eso Yitzhak no se llama el padre de Jacob, sino Abraham se llama el padre de Jacob. Porque Abraham pudo ganar este título de padre como trataba a Jacob como su propio hijo. Pero Yitzhak, que trataba a Esav como su hijo, pero no quería tanto a Jacob, perdió su título de padre. Ser un padre no es algo biológico solamente. Es algo emocional, es algo de un trabajo. Y cuando uno, dice la Torah, no tiene un padre, está en peligro. Está en peligro de ser un esclavo a algo. Entonces, como padres, o como abuelos, ya, tenemos que saber que podemos ser padres, pero es un trabajo. Tenemos que hacerlo como una protección y como una inversión hacia nuestros hijos. Porque este vacío, nada físico lo va a poder llenar. Van a tratar de llenarlo, pero lo mejor es llenarlo con amor y con emociones, lo que requieren nuestros hijos. Espero que lo piensen mucho porque de verdad es algo muy importante. Hasta luego.